de forma buffer una solución, por ejemplo, el citrato. El citrato que se metaboliza con facilidad. Y luego tenemos los fosfatos, que es el más común, ¿no? Entonces, existe de forma habitual en el organismo el buffer borato, que se utiliza en preparaciones oftálmicas y pues no se utiliza en soluciones de uso interno por su toxicidad. Y el buffer acetato, que se utiliza pues en preparaciones oftálmicas también, en las famosas sales de plata. Cualquiera de estos pueden ser algunos de los ejemplos de sustancias que pueden dar, que tienen pues como resultado un buffer. Bueno, en el área de la química, ya para conceptualizar un poco más, un buffer pues es un sistema formado por un ácido débil y su base conjugada, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa aquí? Pues que se opone a grandes variaciones de pH en una solución acuosa. Usted tiene una solución, usted le aplica un producto que haga buffer, pues usted le va a poder aplicar 5, 6 o 7 productos que sean ácidos, que sean alcalinos, y el pH se va a mantener, ¿ok? Entonces, muchos son los buffers, los tipos de buffer químicos que existen, como sería el caso, por ejemplo, el ácido acético anión, el acetato, en fin. Bueno, las soluciones buffer o amortiguadoras, estas son capaces, señores, de mantener su pH con valores aproximadamente constantes, ¿no? Aun cuando se agreguen pequeñas cantidades del ácido o base o se diluya la disolución. Ok, entonces, vamos, digamos otros tipos de conceptos. Poco a poco vamos a ir desarrollando la parte buffer. Un buffer, entonces, son soluciones que pueden mantener su pH casi sin variar cuando se les agregan pequeñas cantidades de ácidos o bases. Esto va a evitar que hayan cambios. Una solución buffer siempre va a evitar que hayan cambios bruscos en el pH. Ok, también pues, pueden actuar como ácidos o bases neutralizando pequeñas cantidades tanto de ácidos bases. Eso lo hace una solución buffer. Por otro lado, vamos a tener dos tipos de buffer, el buffer ácido y el buffer básico. El buffer ácido, estos pues se preparan disolviendo en agua un ácido débil y su sal, o sea, la base conjugada, ¿no? Y un buffer básico pues que se prepara en agua una base débil y su sal o ácido conjugado también, ¿no? Muy bien. Algunas veces dice que es necesario preparar y guardar una solución con un pH constante, pero no es recomendable. Ojo, ¿por qué? Porque la preservación de esa sustancia en el tiempo, pues es bien difícil. O sea, es bien difícil preparar una solución buffer para usarlo inmediato, pero ya si queremos esa solución buffer, almacenarla por X cantidad de tiempo, déjeme contarle, no es fácil. Entonces, si la solución pues entra en contacto con el aire, pues absorberá el dióxido de carbono y se volverá más ácida. ¿Qué pasa si la solución se guarda en recipientes de vidrio? Pues las impurezas alcalinas desprendidas del vidrio pueden alterar el pH. Miren cuántos factores intrínsecos hay. Y esto es más o menos para que tengamos una idea de lo que es una solución buffer. Pues acá no tenemos agua, no tenemos, imaginemos un agua con un pH de 7. Le agregamos un producto, el producto X, ¿qué pasa? Nos bajó el pH a 4. ¿Y qué pasa si le agregamos un producto ácido, alcalino, perdón? Pues nos va a subir el pH a 10.5. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una solución tampón, una solución buffer? Un ácido cítrico o un ácido fosfórico, que es el más común, ¿no? Okay. Nosotros acá venimos, preparamos nuestro buffer y le agregamos cualquier producto. Del pH 7 que tiene esta solución, pues solo va a bajar, o sea, se va a mantener, se va a bajar 0.1. Y si le agregamos un producto muy alcalino, pues no va a pasar nada. Miren, por ejemplo, acá de bajar a 4 solo bajó 0.1 y aquí de subir a 10.5 solo subió 0.1 nada más. Eso es lo que hace una solución buffer. Muy bien. Entonces, aquí pues vamos a interrumpir la clase y vamos a irnos a ver el siguiente video que nos va a ayudar muy bien para entender lo que es la solución buffer. Bueno, surgió un problema con el video, no lo pude reproducir.
Sin embargo, vamos a ver otros videos más adelante que sí van relacionados a esto. No sé por qué razón el video no se reproduce. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Muy bien. Seguimos entonces hablando de las soluciones buffer. Ok. Ya sabiendo y teniendo claro que es un buffer, vamos hoy a hablar de la homeostasis. Señores, ¿qué es la homeostasis? Vamos a regresar así a las ciencias naturales. ¿Qué nos enseñaron en ciencias naturales? Las características de los seres vivos, ¿no? Donde estaba irritabilidad, homeostasis, en fin, todas esas características. Y la homeostasis es una de esas. Esto es solo un recuerdo, porque ustedes ya lo tienen que saber. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Conceptualicémoslo, recordemos el concepto. Dice que es el conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la posición y las propiedades del medio interno de un organismo. ¿Ok? Por otro lado, dice que la mayoría de los organismos, ojo con esto, incluidos los seres humanos, necesitamos mantener el pH dentro de un rango muy adecuado para poder sobrevivir. Por ejemplo, mire qué diferencia esta. La sangre humana necesita un pH alrededor del 7.4 y evitar variaciones significativas hacia arriba o hacia abajo, aun cuando las sustancias ácidas alcalinas entren o salgan al torrente sanguíneo. Todo lo que nosotros nos hartamos, lo que no comemos nos hartamos, imagínense cuántas de esas soluciones que entran a nuestro cuerpo y llegan al torrente sanguíneo, pues llegan con un pH ácido y otros con un pH alcalino. ¿Qué pasaría? Si no tuviéramos la capacidad de regular, que se llama homeostasis en nuestro cuerpo, o sea, qué descontrol, un día tenemos el pH ácido, otro día lo tenemos alcalino, no, pero nuestra sangre tiene una solución buffer natural, que todo lo que entra, independientemente con qué pH venga, pues se va a mantener en el transcurso, se va a mantener en la vida. Entonces, conceptualicemos qué es homeostasis. Entonces, homeostasis viene de la palabra, quiere decir equilibrio, viene del griego que significa permanecer sin cambio, y es un conjunto de mecanismos que deben ser coordinados y regulados, ¿no? Entonces, para alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno y responder a los estímulos y adaptarse a los cambios del medio ambiente, necesitamos la homeostasis. Si no, imagínense, ¿qué pasa? Nuestra temperatura corporal anda promedio 36.5. ¿Qué pasa? Usted viene y se echa un chapuzón en un agua que está a 25 grados centígrados. Su temperatura no desciende a 25 grados centígrados porque el agua lo está enfriando, no. Su temperatura corporal se mantiene exactamente a los mismos 36.5 gracias a la homeostasis, que ayuda a nuestro cuerpo a mantener esa temperatura corporal. A usted que lo metan a una nevera, lo metan a una refri, lo metan a una hielera, usted su temperatura va a ser 36.5, ¿ok? No va a cambiar. Eso es homeostasis. Su presión arterial. Usted puede ser sometido a X o Y trabajo o ambientes o algo y su temperatura no tiene que variar. Eso se llama homeostasis. Esto es lo que hace la homeostasis. Mira, aquí estamos en un tipo de terreno plano y nuestros niveles en nuestro cuerpo se mantienen. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos inclinaciones o tenemos variaciones en las superficies o en los ambientes donde estamos? Señores, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? No pasa nada simplemente por la homeostasis. Bueno, vimos soluciones buffer, ya vimos que gracias a la homeostasis nuestros cuerpos se pueden mantener regulados. Ahorita vamos a hablar de lo que es ácido y lo que es base. Entonces, empecemos conceptualizando qué es un ácido, y viene del latín ácidos. Esto significa agrio. Entonces, un ácido es cualquier compuesto químico que cuando se disuelve en agua produce una solución con una actividad de catión hidróneo mayor que el agua pura. Es esto que vamos a considerar ácido todo lo que tenga pH abajo de 7. ¿Qué pasa con la parte de base? Pues una base o alcali, que viene del árabe alcalí, que significa ceniza, es una sustancia que presenta propiedades alcalinas. En primera aproximación, es cualquier sustancia que en una disolución acuosa aporta iones OH al medio. Un ejemplo claro es el hidróxido de potasio, de fórmula KOH, ¿no? Vamos a ver esto más adelante. Entonces, pregunta de examen, la definición: ¿qué es ácido y qué es base? Según Lewis, el ácido es la sustancia que puede aceptar un par de electrones de otra sustancia. ¿Y qué es la base? Pues la sustancia que puede ceder un par de electrones a otra sustancia. Una acepta
El ácido acepta electrones y el base cede electrones. Ácido todo lo que esté abajo de 7 y base todo lo que esté arriba de 7. Y ahora sí, espero este video sí me lo deje reproducir para que entendamos un poco mejor qué es ácido y qué es base. Los dejo con el siguiente video. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y hoy les hablaré sobre un tema muy interesante que son los ácidos y bases. Cuando hablamos de ácidos y de bases nos referimos a dos tipos de compuestos químicos, opuestos en cuanto a su concentración de iones de hidrógeno, es decir, su medida de acidez o alcalinidad, que es su pH. Sus nombres provienen del latín acidus, que es agrio, y del árabe alcali, que significa cenizas. El término bases es de uso reciente, antiguamente se les llamaba alcalis. Los ácidos son sustancias con pH de 0 a 6. Los neutros son sustancias con un pH de 7, por ejemplo el agua. Las bases o alcalinos son sustancias con un pH de 8 a 14. Cuanto menor sea el pH, mayor es el grado de acidez. 0 es el gradiente del ácido clorhídrico. Cuanto mayor sea el pH, mayor es el grado de alcalinidad o pH básico alcalino. 14 es el gradiente de la sosa cáustica. Tanto ácidos como bases son sustancias conocidas por la humanidad desde hace cientos de años. Sin embargo, solo se las pudo comprender totalmente con la formulación de la teoría atómica en el siglo XIX y la comprensión de los aspectos subatómicos de la química. En cuanto a su estructura química, los ácidos suelen constar de átomos de hidrógeno unidos a otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Las bases se caracterizan por aportar iones OH al medio cuando están en una disolución acuosa, llevando generalmente, pero no exclusivamente, en su fórmula un grupo hidroxilo. En las industrias humanas, ambos tipos de compuestos son empleados como catalizadores de otras reacciones o como reactivos para obtener de ellos o de otras sustancias diversos elementos deseados, sacando provecho a su poder reductor o cáustico. Es común su empleo en la industria alimentaria o química. Se utilizan para producir disolventes, purificadores, medicinas, jabones o baterías. Características de ácidos y bases. Tanto ácidos como bases pueden existir como líquidos, sólidos o gases dependiendo de su temperatura. Por otro lado, pueden existir como sustancias puras o diluidas, conservando muchas de sus propiedades. La diferencia de pH es un factor constituye en sus variantes más extremas, fuente de riesgos para la materia orgánica y un poder catalizador de otras reacciones. Los ácidos y las bases presentan características diferentes. Ácidos presentan un sabor agrio, por ejemplo, ácido presente en diversos frutos cítricos. Son altamente corrosivos, pueden generar quemaduras químicas en la piel o daños respiratorios si se inhalan sus gases. Son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas. Reaccionan con metales produciendo sales e hidrógeno. Reaccionan con ácidos metálicos para formar sal y agua. Bases presentan un sabor amargo característico. Son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas. Son irritantes de la piel, disuelven la grasa cutánea y pueden destruir por su efecto cáustico la materia orgánica. Su respiración también es peligrosa. Poseen tacto jabonoso. Son solubles en agua. Ácidos y bases en la vida cotidiana. La presencia de los ácidos y las bases en nuestra vida diaria es abundante. Por ejemplo, en el interior de las baterías de nuestros aparatos electrónicos suele haber ácido sulfúrico. Por eso, cuando se estropean y se vierte su contenido dentro del aparato, reaccionan con el metal de los electrodos y crean una sal blancuzca. También hay ácidos suaves que manejamos a diario, como el ácido acético, vinagre, el ácido acetil salicílico, aspirina, el ácido ascórbico, vitamina C, el ácido carbónico presente en gaseosas carbonatadas, el ácido cítrico presente en las frutas cítricas o el ácido clorhídrico, que es el jugo gástrico que nuestro estómago segrega para disolver la comida. En cuanto a las bases, el bicarbonato de sodio es empleado para hornear.
como desodorante y en diversos remedios contra la acidez estomacal. Otras bases de uso común son el carbonato de sodio, detergente, hipoclorito de sodio, cloro para limpiar, hidróxido de magnesio, laxante y el hidróxido de calcio, la cal de construcción. Es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. Bueno, después de este video espero que tengamos un poquito más claro lo que pues son ácidos y lo que son bases. Así que vamos a continuar la clase. Yo creo que después de ver el video esto se les va a hacer un poco más fácil comprenderlo. Bueno, sigamos hablando sobre ácidos y bases. Según Lewis, los ácidos y las bases se definen como ácido. Un ácido se define como una sustancia capaz de compartir o aceptar un par de electrones. Este es el secreto, esta es la diferencia, ¿no? Una acepta electrones. Eso significa que tendrá orbitales vacíos y la base, pues es una sustancia con capacidad para compartir y compartir electrones. Eso significa que tendrá electrones libres, ¿no? Ok, entonces en una reacción entre un ácido y una base se forma un enlace covalente, coordinado o dativo. Muy bien. Entonces, esta capacidad que uno tenga de dar electrones y el otro de recibir es la capacidad que tiene para formar, pues, el buffer en cualquier solución. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Todo neutro, para acá pues van a ser ácidos y para acá van a ser, arriba de 7 van a ser bases consideradas. Y aquí tenemos una escala, pues, de algunos productos que conocemos o que tenemos inclusive en estas casas, y los pH que tiene. Por ejemplo, la sangre, un pH 8, un pH ligeramente alcalino, ¿no? Pero mira, bueno, un ácido batería pH es súper ácido, y la de un destapador de tuberías, un pH 14, ¿no? Todo lo que son, pues, productos para lavar platos son un pH muy alcalino, arriba de 13. Muy bien. Entonces, ácido, ¿qué diferencia? Ácido es la sustancia capaz de ceder hidrogeniones, ¿sí? Y la acidemia es el aumento de la concentración de hidrogeniones, o sea, arriba de 7. Y la acidosis es el compromiso o homeostasis, es el proceso que induce la acumulación de ácidos. Y la base, pues, es la sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. La alcalemia, pues, es la disminución de la concentración de hidrogeniones que va, pues, pH arriba de 7, ¿ok? Y la alcalosis, pues, es el proceso que induce la acumulación de bases. Muy bien, estamos entonces. Entonces, el pH dentro de la célula, mire qué importancia es esto, están juntos pero no están revueltos. Un pH, por ejemplo, en las células humanas es de 6.8 y el de la sangre es de 7.4, o sea, están juntos, no están revueltos. Gracias a la homeostasis pasa esto. Entonces dices, son muy cercanos al neutro. Los valores de pH extremo por arriba o por debajo de 7 generalmente pues se consideran desfavorables para la vida. Sin embargo, el ambiente dentro del estómago es muy ácido. Se trata hablando de pHs entre 1 y 12. Recordemos que nosotros tenemos ácido hidroclorítico en nuestro estómago. Y aquí tenemos algunos productos que pues, con los tipos de pHs que tienen, ¿no? Entonces el pH ácido tiene el sabor agrio, lo vimos en el video, reaccionan con metales como zinc, manganeso y hierro, producen hidrógeno gaseoso, son conductores de la electricidad y colorean el rojo en papel tornasol. Las bases, pues tienen sabor amargo, tienen tacto resbaladizo, son conductores de electricidad y colorean azul el papel. Aquí tenemos los limpiadores amoniacales, como algunos antiácidos, detergentes y jabones, entran muy bien acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelve este problema el estómago, señores? ¿Sí? Que imagínense, le metemos algo ácido y le metemos algo alcalino, ¿cómo resuelve este dilema el estómago? Pues la respuesta es las células desechables. Las células estomacales, miren qué importante este dato, especialmente aquellas que están en contacto directo con el ácido estomacal y el alimento, pues estas mueren y constantemente son reemplazadas por células nuevas. De hecho, el recubrimiento estomacal del estómago humano pues es sustituido por completo cada 10 días. Imagínese usted. ¿Ok? Entonces, pues,
Aquí están la parte pues de lo que son bases y ácidos. Uno acepta y se convierte, pues, y el otro cede hidrogeniones o cede electrones y se convierte en ácido, ¿no? Okay. Entonces aquí es como se forman las soluciones buffer. Muy bien. Y para comprender mejor, porque necesito que comprendamos muy bien qué son ácidos y bases, les voy a dejar el siguiente video, que es precisamente eso, para comprender qué es un ácido y qué es una base. Usando un analizador de gases en sangre ABL, recibe un informe de paciente que revela la acidez, el nivel de oxígeno y el dióxido de carbono en sangre arterial. El informe también incluye un cálculo del nivel del bicarbonato. Es importante mantener un nivel normal de pH en sangre. Por ello, el cuerpo realiza ajustes continuos para mantener un nivel preciso de pH. Ese proceso es la homeostasis. El nivel de pH puede verse afectado por alteraciones metabólicas o respiratorias, por ejemplo. El cuerpo intenta mantener un equilibrio con los amortiguadores corporales y un determinado cociente bicarbonato PCO2 con respuestas compensatorias respiratorias o renales. La respuesta respiratoria es rápida, ya que los pulmones aumentan o disminuyen la eliminación del dióxido de carbono que comienza en los primeros minutos de la alteración ácido-base y se mantiene hasta horas después. La respuesta renal es más lenta, dado que los riñones alteran la excreción de metabolitos ácidos o alcalinos en cuestión de horas o días tras una alteración ácido-base aguda. Cuando el cuerpo intenta mantener un equilibrio ácido-base, tiene este aspecto. Pero las enfermedades, las intoxicaciones, las lesiones y otros trastornos pueden amenazar este equilibrio. Una categorización simplificada de las alteraciones ácido-base sería alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria es una condición que puede aparecer debido a la hiperventilación alveolar. Esto reduce la PCO2 en la sangre, que se vuelve más alcalina y, por lo tanto, el pH aumenta. Si se mantiene la alcalosis respiratoria, el sistema renal iniciará un proceso de compensación, reteniendo los ácidos y aumentando la excreción de amortiguadores, principalmente bicarbonato. La acidosis respiratoria se da cuando una disminución prolongada de la ventilación alveolar provoca acumulación de dióxido de carbono en sangre. Esta se vuelve más acídica y su pH disminuye. Entonces los riñones compensan excretando ácidos como iones de hidrógeno y reteniendo amortiguadores, bicarbonato incluido, para contrarrestar el bajo pH. La alcalosis metabólica aparece cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno y aumenta la de bicarbonato en el cuerpo. Esto se refleja en un aumento del nivel de pH. Una respuesta respiratoria típica es la hipoventilación, que hace que aumente el nivel de dióxido de carbono en la sangre, un mecanismo de compensación que puede ser completo o no, pero que hará que la sangre sea más acídica. Puede darse una compensación renal mediante retención de ácidos y aumento de la excreción de amortiguadores como bicarbonato. La acidosis metabólica presenta un bajo pH debido a la acumulación de ácidos o a la disminución de amortiguadores metabólicos. En el análisis de gases en sangre se detecta como una disminución del bicarbonato. Los pacientes con acidosis metabólica puede que hiperventilen para reducir la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Los riñones lo compensarán reteniendo principalmente amortiguadores de bicarbonato y aumentando la excreción de ácidos. La determinación del anion gap, brecha aniónica, es un paso importante en el diagnóstico de la acidosis metabólica. El anion gap, brecha aniónica, se calcula a partir de la fórmula que representa la diferencia entre los cationes primarios que aparecen como sodio y los aniones primarios medidos que aparecen como cloruro y bicarbonato. En el caso de la acidosis metabólica, una acidosis con un anion gap normal se caracteriza por una menor concentración de bicarbonato, contrarrestada por un aumento equivalente de la concentración de cloruro,
manteniéndose una diferencia normal del cociente entre cationes y aniones. Por ello, también se la conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando tiene un anion gap normal, suele deberse a una pérdida de bicarbonato o de una menor descarga renal de ácidos. También puede deberse a grandes suplementos de soluciones intravenosas que contengan cloruro. Un anion gap elevado indica pérdida de bicarbonato sin el consiguiente aumento de cloruro. Puede estar causada por una acumulación de ácidos como ácido láctico o toxinas que actúan como ácidos. El analizador de gases en sangre ABL mide y calcula el estado respiratorio y metabólico, incluyendo el anion gap, lo que ayuda a tomar decisiones diagnósticas. Vean los demás vídeos cómo realizar. Bueno, y en el video anterior observamos cómo es que las ácidos y bases, pues es importante el conocimiento de qué son ácidos, qué son bases y qué es lo que pasa en nuestro organismo con estos. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase y pues para este tema lo vamos a ver en clases clases posteriores. Por eso necesito que lo contextualicemos, que es un anfolito. Dice que cuando hablamos de anfolito hacemos referencia a moléculas que actúan como anfóteros, es decir, que contienen o actúan como ácidos y también como bases. Entonces los anfólitos pueden existir como iones de tipo bipolar, depende pues qué intervalos de pH estamos hablando. Entonces el anfólito es una sustancia que tiene la capacidad de actuar como un ácido o también como una base, dependiendo con quién reaccione, porque pues estos tienen ambos grupos, o sea, tienen ácidos y tienen bases en su estructura, tal y como lo vemos acá. Entonces, esto es un anfólito que tiene la capacidad pues de actuar ya sea como ácido o como base. Veamos un poco sobre el pH en la sangre. Pues el pH en la sangre, pues este va a permanecer constante. Lo vimos entre márgenes de 7.3 y 7.5, o sea, ligeramente básico. Gracias a la acción de las soluciones amortiguadoras presentes en las proteínas del suero sanguíneo, o sea, el suero sanguíneo tiene proteínas que actúan como buffer. Dichas proteínas pues están formadas por aminoácidos que tienen grupos carboxilos, ácidos, y también grupos básicos como los aminos. Y esto pues ayuda a que el suero sanguíneo tenga una solución buffer y evitar que nosotros le estemos metiendo la sustancia que sea a nuestro cuerpo, el pH de nuestra sangre no va a cambiar. Ok, veamos entonces algunos problemas ocasionados por el pH. Y este es uno de los problemas básicos, es la acidosis. ¿Qué es la acidosis? Pues es un trastorno producido cuando el pH sanguíneo es mayor de 7.35. ¿Y qué pasa por el otro lado? Nos da una alcalosis. Les aseguro que todo mundo que trabaja en la parte bovina, en la parte ganadera, con animales, pues hemos escuchado cuando dicen el animal tiene una acidosis ruminal, tiene una acidosis digestiva, ok, entonces eso es lo que pasa. ¿Y qué es una alcalosis? Entonces es un trastorno que ocurre cuando el pH de la sangre sobrepasa el valor de 7.45. Y aquí tenemos los dos tipos, lo vimos en el video, tenemos la acidosis respiratoria y la acidosis metabólica. Tenemos la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una acidosis respiratoria? Pues nuestro pH baja. Cuando tenemos una alcalosis respiratoria, nuestro pH sube. Y cuando tenemos una acidosis metabólica, nuestro pH baja. Cuando tenemos una alcalosis metabólica, nuestro pH sube. Ok, ¿y cómo compensa nuestro cuerpo esto? Pues cuando hay una acidosis respiratoria, los riñones eliminan hidrogeniones y retienen bicarbonato. Cuando hay una alcalosis respiratoria, pues los riñones retienen hidrogeniones y eliminan el bicarbonato. Veamos qué pasa cuando hay una acidosis metabólica, pues los pulmones hiperventilan para eliminar el CO2. Y cuando hay una acidosis metabólica, pues los pulmones hiperventilan, esto pues para elevar y compensar la alcalosis. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre algunos problemas ocasionados por el pH. Los riñones y pulmones mantienen el equilibrio, dice, de químicos llamados ácidos y bases en el cuerpo. Ok, entonces la acidosis ocurre cuando el ácido se acumula o cuando el bicarbonato, que una base se pierde. La acidosis se clasifica en acidosis respiratoria y acidosis metabólica, lo vimos en la diapositiva anterior. La acidosis respiratoria pues se presenta cuando hay demasiado dióxido de carbono en el cuerpo.
Entonces, este tipo de acidosis generalmente representa cuando el cuerpo es incapaz pues, de eliminar suficientemente el dióxido de carbono. Bueno, sigamos hablando entonces de algunos problemas ocasionados por el pH. Por ejemplo, la acidosis metabólica se desarrolla cuando se produce demasiado ácido en el cuerpo. Y también pues, puede ocurrir cuando los riñones no pueden eliminar el suficiente ácido del organismo, por lo tanto vamos a tener diferentes tipos de acidosis metabólica, ¿ya? Y tenemos la acidosis diabética, pues que esta se presenta cuando hay una acumulación de cuerpos cetóneos, que son ácidos, ¿sí? Durante la diabetes no controlada. Y tenemos la acidosis láctica, pues, que la acumulación del ácido láctico, que se produce principalmente en células musculares y glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, esta acidosis láctea puede ser ocasionada en nuestro cuerpo por cáncer, pues por tomar demasiado alcohol, ojo con los que nos gustan las chelas, y pues para el ejercicio muy vigoroso por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los problemas ocasionados con pHs alcalinos, con alcalosis? Pueden llevarnos a la alcalosis, que es una afección provocada por el exceso de base alcalí. O sea, en los líquidos del cuerpo, la alcalosis es lo opuesto al exceso de acidosis, ¿no? La alcalosis respiratoria, entonces, es ocasionada por un nivel bajo de dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? Usted puede tener fiebre o estar en grandes alturas, ¿no? Mire, la alcalosis también puede provocar fiebre. Podemos provocarnos una alcalosis cuando estamos a alturas. Usted de la costa, váyase a Shela, se va a marear, váyase a Huehue, se va a marear. Cuando vamos a subir un volcán y nos dé mal de montaña, nos está dando una alcalosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos está faltando el oxígeno. Nos puede dar enfermedades hepáticas, en fin, puede darnos un montón de problemas. Bueno, veamos entonces la función e importancia biológica que tiene el pH en nuestro organismo. Pues en organismos vivos las células deben mantenerse con un pH casi constante por acción enzimática y metabólica. Los fluidos intercelulares y extracelulares contienen pares conjugados de ácido-base, que estos van a actuar como un buffer. De aquí tenemos el buffer intracelular más importante y el buffer sanguíneo más importante. Otros sistemas que ayudan a mantener el pH sanguíneo, pues tenemos las proteínas, los ácidos nucleicos, las coenzimas y los metabolitos intermediarios. Muy bien. Entonces, y luego pues tenemos el famoso pH en las plantas, pero antes de discutir el pH en las plantas, quiero que veamos, creo que nos va a dar chance de ver el siguiente video. Y quiero que vean cómo vimos qué pasa en los humanos. Ahora veamos qué pasa en los animales, ¿ya? Veamos qué pasa en los animales, pues cuando existe algún problema. Hoy vamos a ver un video sobre bovinos, qué es lo que pasa cuando tenemos una acidosis ruminal, que es algo muy común en los bovinos. A nivel del rumen se producen procesos metabólicos muy complejos que afectan particularmente a los hidratos de carbono. La acción bacteriana determina su degradación hasta llegar finalmente a la formación de los llamados ácidos grasos volátiles. Dentro del rumen existe una inmensa cantidad de bacterias, de 10.000 a 100.000 por litro. Cuando esta relación simbiótica se altera en consecuencia de cambios alimenticios o por sustancias no deseadas, se produce un desequilibrio en la población microbiana ruminal que conduce a la aparición de alteraciones patológicas, como es la acidosis ruminal. La acidosis ruminal es un problema latente en la industria de la producción bovina, tanto en ganado especializado en la producción de leche como en el especializado en la producción de carne. Esta enfermedad es una consecuencia por la alimentación con dietas con alto contenido de grano en rumiantes, los cuales tienen su metabolismo adaptado al consumo de forraje. El aumento de altas cantidades de alimentos ricos en carbohidratos altamente fermentables resulta en el aumento de la producción de ácidos grasos volátiles y lactato. De esa forma, los mecanismos tamponantes del rumen pueden ser suplantados y el pH ruminal
puede caer a niveles críticos, por debajo de 5.5. El acúmulo de los ácidos grasos volátiles lleva a un grave descenso del pH ruminal, resultando en la muerte de los microorganismos ruminales más sensibles al pH bajo, bacterias celulolíticas y protozoarios. Este ambiente es propenso para la proliferación de bacterias ácido tolerantes como Streptococcus bovis, principal productor de lactato en el rumen en cuadros de acidosis. Cuando el láctico se acumula y el pH se reduce por debajo de 5.5, las poblaciones mayoritarias utilizadoras del láctico, como Megasphaera eldesmi y Selenomas ruminatium, reducen más el pH, entrando en un círculo vicioso que conduce a la acidosis metabólica y a la aparición de síntomas clínicos. A causa de la concentración de ácido, ocurre un aumento de la osmolaridad del contenido ruminal, lo que desencadena un cuadro grave de deshidratación por movilización de agua hacia el interior. Dentro de las alteraciones se produce una ruminización. Bueno, con esto nos dimos cuenta cómo es que el pH altera, no solo a nosotros los humanos, también altera a los animales. Y estamos hablando de un caso de rumiantes, pero también en casos monogástricos. Oye, el pH en las plantas, ¿cómo funciona? Pues precisamente está muy ligado al suelo. Y nos damos cuenta que conforme el pH van a existir elementos o minerales que pues van a aparecer más o van a estar más disponibles de acuerdo al pH. Por ejemplo, tenemos el caso del hierro. Van a estar más disponibles en pHs ácidos, contrario, por ejemplo, al azufre, que estamos en pHs pues alcalinos, igual que el potasio. O sea, también es importante, ¿no? Nosotros vamos, si con solo conocer el pH en el suelo, nosotros vamos a saber qué minerales son los que van a estar disponibles y cuáles son los que predominan y cuáles no, ¿sí? Muy bien. Y el uso de agua agrícola, la calidad de agua agrícola. No me va a dar tiempo para explicar, pero sí tengo un pequeño video para que podamos entender la calidad de agua de uso agrícola. 2 o 3 minutos y con esto terminamos. Dejo con el siguiente video, ya que pues me estoy apoyando mucho en ayudas audiovisuales para que estas me ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes. Vamos a dejar con esto, con la importancia de la calidad del agua en el uso agrícola. Nuestras aplicaciones agrícolas, calidad de agua, en los factores a considerar en la calidad de agua en nuestras aplicaciones agrícolas. El primer factor a considerar es la turbidez, el segundo el pH y el tercero la dureza del agua. La turbidez se refiere a qué tan cristalina está nuestra agua. Aquí podemos ver un agua cristalina y un agua muy turbia. La importancia de utilizar aguas cristalinas en nuestras aplicaciones es que existen herbicidas que se inactivan si utilizamos aguas turbias. Por ejemplo, el paraquat, el glifosato, el glufosinato de amonio y el fluacifoc. La recomendación es que el agua que utilicemos sea lo más cristalino posible. La dureza del agua se refiere a la cantidad de calcio y magnesio que contiene nuestra agua y se clasifica en partes por millón de carbonatos de calcio. La importancia de conocer la dureza del agua es que el calcio y el magnesio que se encuentra en ella va a reaccionar con los herbicidas que vamos a aplicar. Por ejemplo, el glifosato, el 2,4-D y el glufosinato de amonio son muy sensibles a la dureza. Existen diferentes formas de medir la dureza del agua. Una de ellas es con tiras, otra es con kit de titulación. Para conocer la dureza utilizando este kit, medimos el agua, lo agregamos en el envase titulador, le agregamos el reactivo de dureza y empezamos a titular con las gotas. Importante contar las gotas hasta lograr un azul tornasol. Sabiendo el número de gotas, lo multiplicamos por el factor 17.1 y así conoceremos
la dureza del agua. Con este resultado ya podemos clasificar la dureza del agua. Si la dureza del agua es mayor a 75 partes por millón, es necesario utilizar ablandadores de agua. Ahora agregamos el ablandador para corregir la dureza del agua. Usamos nuevamente nuestro kit para asegurarnos que la dureza del agua esté abajo de 75 partes por millón. El pH es el grado de acidez o alcalinidad del agua. Se mide en una escala de 0 a 14. 7 es neutro, debajo de 7 es ácido y arriba de 7 es alcalino. Para conocer el pH del agua, podemos utilizar cintas o potenciómetros digitales. Estos son más exactos y nos dicen el dato directo. El rango óptimo de pH para la mayoría de agroquímicos oscila entre 5.5 a 6.5. Si el pH del agua está arriba de 7, se da un proceso de hidrólisis alcalina, donde el agroquímico se descompone y pierde su efectividad. Si el pH del agua está arriba de 7, el agroquímico se inactiva. Para obtener un nivel de pH adecuado para nuestro agroquímico, se utiliza un regulador de pH. En conclusión, debemos utilizar el agua lo más cristalina posible. Conocer la dureza del agua, corregirla. Conocer el pH del agua, corregirlo. Gracias. Nos vemos al... Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final de esta clase. Quedo a la orden por cualquier duda o consulta. Esta clase, pues, siempre las preparo así, pues, de forma muy rápida. Son 45 minutos en los que tenemos que hablar de temas muy extensos que pueden llevarse semanas completas discutiéndolos. Les deseo un feliz domingo. Nos vemos el próximo domingo. Saludos a todos. Muy buen provecho para los que van a dejar de... Bueno, los que ya están...